Hola, bienvenidos. El día de hoy vamos a tratar un tema más en la materia de tratados internacionales. El día de hoy vamos a hablar sobre el proceso para que un tratado internacional entre en vigor en México de acuerdo a la normatividad establecida en la legislación mexicana. Comenzamos. Para que un tratado internacional entre en vigor en México y sea legalmente vinculante para el Estado mexicano, debe seguir un proceso establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley sobre la Celebración de Tratados. Este proceso garantiza que los compromisos internacionales se alineen con el ordenamiento jurídico interno y reflejen la voluntad del Estado. Este se fundamenta en normas esenciales como el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bien, ahora explicaremos paso a paso el proceso que se tiene que llevar a cabo. Número 1. Tenemos la negociación y adopción del documento. ¿Pero a qué se refiere esto? Bueno, el Poder Ejecutivo Federal, por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, es el encargado de negociar y celebrar los tratados internacionales. Los negociadores pueden ser diplomáticos, funcionarios de otras dependencias federales o expertos en la materia del tratado. Esto se lleva a cabo en reuniones y rondas de negociación con los representantes de otros estados u organizaciones internacionales involucradas. El objetivo es acordar un documento que satisface los intereses de todas las partes. En el momento en que se llega a un acuerdo sobre el contenido, el texto del tratado es adoptado por los negociadores. Como segundo paso tenemos la firma del tratado. Esta firma, una vez que se adoptó ya el texto, los representantes oficiales de los estados, esto es generalmente los secretarios de Relaciones Exteriores o embajadores con autorización del presidente, firman el tratado. ¿Para qué sirve la firma? Bueno, la firma del tratado no implica que ya su entrada en vigor ni que sea obligatorio para México en ese momento. Su principal efecto es autenticar el texto y expresar la intención de los estados de someterlo a sus respectivos procesos internos de aprobación. En algunos casos, la firma puede generar la obligación de no frustrar el objeto y fin del tratado antes de su entrada en vigor. Como tercer paso tenemos la aprobación del Senado de la República. ¿Esto quiénes los hacen? ¿Quién lo hace? Bueno, de acuerdo al artículo 76, fracción I de la Constitución mexicana, es facultad exclusiva del Senado de la República aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal celebre. ¿Esto cómo se hace? Bueno, el presidente de la República envía el tratado al Senado para su análisis y aprobación. El Senado lo estudia en comisiones, por ejemplo, Relaciones Exteriores, Justicia, etc. Y si lo considera conveniente para los intereses nacionales, lo somete a votación en el Pleno. La aprobación se da por mayoría de votos de los senadores presentes. Hay que saber que esta etapa es muy importante porque es el momento en que el Poder Legislativo ejerce su control sobre la política exterior del Ejecutivo, asegurando que los compromisos internacionales sean compatibles con la Constitución y los intereses del país. Como cuarto paso tenemos la ratificación o adhesión, aceptación o aprobación. Este paso es pues ya una vez que el Senado ha aprobado el tratado, el presidente de la República, como jefe de Estado, procede a la ratificación. La ratificación es el acto formal por el cual el Estado expresa su consentimiento definitivo en obligarse por el tratado. Bueno, ya en esta parte se elabora un instrumento de ratificación, que es un documento formal que certifica la aprobación internacional del tratado. Este instrumento se deposita ante la parte designada en el tratado. Puede ser el gobierno de otro estado, el secretario general de una organización internacional, entre otros. También hay que mencionar que si México no participó en la negociación original del tratado, pero decide unirse a él posteriormente, el acto se denomina adhesión. Los términos aceptación y aprobación son equivalentes a la ratificación en cuanto a sus efectos jurídicos.
Como paso número 5 tenemos la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Esto lo realiza la Secretaría de Relaciones Exteriores, la cual se encarga de ordenar la publicación del tratado en el Diario Oficial de la Federación. ¿Para qué sirve su publicación? Bueno, la publicación es un requisito indispensable para que el tratado sea conocido por todos y pueda ser aplicado en el ámbito interno. Es el principio de publicidad de las normas. Sin esta publicación, el tratado no puede ser invocado ni aplicado por las autoridades mexicanas ni por los particulares. Y como último paso, el sexto paso, tenemos la entrada en vigor. Pero ¿cuándo ocurre esto? Bueno, la entrada en vigor del tratado se da de acuerdo con las disposiciones específicas que el propio tratado establece. Puede ser en la fecha de depósito del instrumento de ratificación, después de un número determinado de ratificaciones o en una fecha específica acordada por las partes. A partir de su entrada en vigor, el tratado se convierte en ley suprema de la Unión, de conformidad con el artículo 133 de la Constitución, y es obligatorio para el Estado mexicano en el ámbito internacional y en el interno. Y ya por último, pues tenemos unos ejemplos para darnos mejor esa idea, que sería, por ejemplo, el tratado entre México y Estados Unidos y Canadá, mejor conocido como el TEMEC, el cual sustituyó el TELECAN y regula el comercio entre los tres países. Otro ejemplo que tenemos es la Convención sobre la Diversidad Biológica. Esta se ratificó en 1992, la cual busca la conservación y uso sostenible de la biodiversidad. Otro ejemplo que también tenemos, el Protocolo de Kioto, ratificado en el año 2000, que establece compromisos para reducir emisiones de gases de efecto invernadero. También tenemos el Acuerdo de París, ratificado en el 2016, el cual busca limitar el aumento de la temperatura global. Así como estos ejemplos, hay muchísimos en donde México ha firmado y ratificado diversos tratados internacionales que han entrado en vigor conforme a su legislación. Y bueno, para terminar, tenemos como conclusión que el proceso de entrada en vigor de un tratado internacional en México es un ciclo que va desde la negociación por el Ejecutivo, pasa por la aprobación legislativa del Senado y se formaliza con la ratificación presidencial, culminando con su publicación y la fecha de entrada en vigor establecida en el propio instrumento. Este meticuloso procedimiento asegura la coherencia entre el compromiso internacional y el ordenamiento jurídico nacional. Y esto es todo, espero que les haya gustado mucho y que pues les haya quedado muy claro.